Refracción en líquidos. Procedimiento experimental. Refracción en líquidos es un fenómeno que ocurre cuando un haz de luz realiza un cambio de dirección de su ángulo de incidencia al pasar de un medio a otro. Se le llama ángulo de incidencia y, pueden ver en la figura, al ángulo formado por el rayo incidente y la normal. La normal es una recta imaginaria perpendicular a la superficie de separación de los medios en el punto de contacto del rayo. El ángulo de refracción, R, es el formado por el rayo reflejado y la normal. R' es el ángulo de refracción del rayo con respecto a la normal en el medio 2. Vamos con el experimento. Objetivos: hallar experimentalmente el índice de refracción del agua aplicando la ley de Snell y determinar el ángulo crítico entre los medios, agua y aire. Materiales: un transportador, una regla, cinta masking, hojas de papel, pueden ser blancas o negras, una cubeta semicircular o parecido, puede ser un tupper o un envase de vidrio, lo que sea. Puntero láser, creatividad. A continuación, unos esquemas que usaremos como guía. Figura 1, figura 2. Figura 1. En la figura 1 tenemos un procedimiento, en el caso refracción aire-agua. En primer lugar, sobre una hoja bond trazamos los ejes coordenados, colocando el centro de la cubeta o tupper en el origen, en este caso un recipiente. Marcamos los ejes coordenados con la ayuda de nuestra escuadra y una regla. Luego, con la ayuda de nuestro transportador, identificamos los rayos que serán de incidencia emitidos por nuestro láser y que pasarán por el origen. Por eso hicimos los ejes coordenados. Aseguramos bien con cinta masking la cubeta, o en este caso el recipiente. Echamos el agua y proyectamos el láser sobre los rayos trazados en la hoja. En este caso los ángulos que usaremos serán 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 grados. Trazamos los rayos refractados del láser que serán al frente, pasando por el agua, y luego medimos esos ángulos con la ayuda de nuestro transportador. Para cada caso, para los 10 grados, un ángulo correspondiente, para los 20 grados, otro ángulo, y así sucesivamente. Los anotamos. A continuación, el video de la demostración. Nuestro plano con los ejes coordenados, de nuestra escuadra, marcamos una normal que nos servirá para más adelante. Con la ayuda de nuestro puntero láser, centramos bien nuestro transportador para tener unas medidas de los ángulos y estimaciones más cercanas. Cubeta, puede ser de vidrio, lo ubicamos en el centro del origen. La cinta masking, procedemos a echar agua en el recipiente y con nuestro puntero láser tenemos que hacer incidir en el origen que va a pasar hacia el frente, dándonos un ángulo reflejado. Damos los ángulos que nos den. Aquí me ayudé de una pared de un papel para hacer más notorio el ángulo y la luz del láser. Aquí probamos con el 20 grados. Y así sucesivamente con los siguientes ángulos. Notarán que el ángulo de incidencia, ese ángulo que se forma con la normal, siempre es mayor que el ángulo refractado. Esto se debe a que el índice de refracción en el aire es 1 y es menor que el índice de refracción en el agua, que es 1.33. Para una mejor visualización de este experimento usamos un simulador que funciona exactamente de la misma forma, pero es más claro el rayo. En este experimento, en primer lugar, podemos hallar el índice de refracción del agua.
Bibliográficamente sabemos que es 1.33 y el índice del aire es 1. Esto no cambia. Mediante la ley de Snell que vemos ahí en la fórmula es N1 por el seno del ángulo 1, esto es el rayo incidente, que es igual al índice de refracción 2 del agua multiplicado por el seno refractado 2. La relación despejando nos quedaría que el índice del agua es igual a la relación seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo refractado. En este caso, del ángulo refractado por el agua. En todos los casos nos da una refracción del agua a 1.33. Esto se mantiene constante. Los ángulos obtenidos en el experimento debemos tener algo parecido a esta tabla. Si es así, continuamos. Pasemos a la figura 2. En el procedimiento de la figura 2, el caso es refracción agua versus aire. El procedimiento básicamente es el mismo. Usaremos 5, 10, 15, 20, 25, 30 y así hasta el ángulo de 48,6 grados. Este último explicaremos su particularidad. A diferencia del otro experimento, en este se puede ver que la cubeta no está en el mismo lugar, sino que pasó al frente. Y que ahora incidiremos nuestro rayo desde la cubeta de agua, del medio agua, hacia el medio aire. A continuación, al video 2. En este caso, la cubeta pasó hacia el frente, a comparación del anterior caso. Los ángulos que usaremos serán 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y por último 48,6 grados. El rayo de láser que haremos incidir sobre el agua tiene que pasar por el origen, como en el anterior caso, y se refractará en el aire con otro ángulo refractado. Como vemos aquí. En este caso sucede que el ángulo de incidencia 1, en este caso en el medio del agua, es menor al ángulo refractado en el aire, en el medio 2. Y continuaremos con los siguientes ángulos, 10, 15 y así. Anotamos estos valores, los anotamos en una tabla y se puede ver más claramente qué es lo que está sucediendo con la luz. Que llegamos al ángulo de 48,6 grados. Fíjese que no existe alguna refracción que es visible a simple vista. No es que sea invisible, sino que este rayo está perpendicular a la normal. ¿Qué sucede? Que este ángulo se le denomina ángulo crítico. Incide en el origen y se refracta en el plano de división entre los dos medios. En este caso sería el aire y el agua. A continuación veremos esto en el simulador, que nos muestra más claramente lo que ocurre. Para hallar este ángulo crítico entre el medio agua versus el aire, usaremos nuevamente la ley de Snell. El índice 1 será el del agua, que es 1.33, y el índice 2 de refracción será el del aire, que es equivalente a 1. Despejando tenemos la siguiente relación, que el seno del ángulo crítico es igual al índice del aire sobre el índice del agua. Para hallar el ángulo usamos arcoseno y obtendremos que es 48,6 grados. En el experimento tendremos los ángulos, los cuales anotamos, y deberíamos de obtener algo parecido a la siguiente tabla. Claro, estos valores son estimaciones muy próximas a los valores reales, ya que los tomamos del simulador. El ángulo crítico hallado, 48,6 grados, representa el máximo valor angular de un rayo incidente que produce una señal reflejada en el límite del origen,
y el revestimiento o frontera del medio del agua y el medio aire. Si nos fijamos en el ángulo crítico hallado, este da paso a un fenómeno llamado refracción total, que tiene múltiples aplicaciones como la fibra óptica en las telecomunicaciones, ya que en este fenómeno podemos transmitir a mayor velocidad datos e información en tiempo real. Y si el índice de refracción del agua es 1.33, quiere decir que la luz es 1.33 veces más rápida en el vacío que en el agua. Por lo general, cuando la luz llega a la superficie de separación entre los dos medios, en este caso entre el aire y el agua, se produce simultáneamente la reflexión y la refracción, que es lo que se experimentó hoy, deduciendo que se puede ignorar este medio de separación, así como sucedió con el vidrio, que tiene su propio índice de refracción.